Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quito el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Ciertamente sufrió nuestro
¿Qué tal? Mi nombre es Yasmín Hernández, soy de la Iglesia Buenas Nuevas de la sede Cuautitlán. Este video y este tiempo que pues estoy compartiendo con todos ustedes es únicamente para poder dar mi testimonio, poder decirles lo maravilloso que es el recibir el perdón, la salvación, de poder en verdad conocer el mundo del corazón, el mundo de Dios. Para mí ha sido algo maravilloso, ya que pues bueno, yo tengo 27 años de vida. Dios me ha permitido el poder conocerlo hace unos 4 años, si no me equivoco, un poquito más. Yo en verdad me siento pues muy agradecida. En mi corazón hay mucho gozo, hay mucha tranquilidad, hay mucha felicidad, hay mucha promesa. Yo únicamente quisiera poder compartirles lo que fue para mí, lo que ha sido tener tanta dificultad en mi vida, ya que pues sé que todos pasamos por momentos muy difíciles, ¿verdad? Dios permite mucha dificultad para que nosotros podamos buscarlo. De igual forma, al pasar esa dificultad, el poder agradecerle. Yo desde aún más joven, pues sufrí una pequeña enfermedad, una pequeña dificultad en mi salud. Me operaron de mi apéndice de una forma pues ya bastante urgente, ya que si yo esperaba, no sé, horas o un día más, iba a explotar y pues yo hubiera fallecido, ¿verdad? Entonces Dios permitió y acomodó todo de una forma en la que yo pues pude ver en realidad lo que era su amor por mí. A pesar de todo eso, nunca pude comprender al 100% lo que era pues su palabra, ¿verdad? Su guía. Yo únicamente veía la forma en la que él me amaba, pero nunca había formado yo parte de algo tan maravilloso, del poder tener una guía para todos tus días, del saber lo que es vivir por fe y de saber en verdad lo que es esperar y en los tiempos de Dios y conocer el corazón de Dios, que es la palabra, que es la Biblia. Entonces, después de todo esto, yo pude en verdad agradecer pues el que él haya estado ahí conmigo y que fue parteaguas de conocer a muchas personas que me involucraron en lo que es la guía, en lo que es la palabra, en la iglesia Buenas Nuevas. Entonces, yo quisiera, pues yo creo que no encontraría palabras, ¿verdad?, para expresar todo lo que mi corazón siente en este momento, todo el agradecimiento que yo siento con mi Padre, con Dios. Entonces, para mí el poder tener la guía todos los días, más cuando eres joven, digo, joven y no tan joven, es maravilloso porque pues nosotros nunca tenemos la decisión correcta en nuestro pensamiento. Siempre hay pensamientos que pues nos van a llevar a querer vivir la vida del mundo. Entonces, al conocer el mundo del corazón, siempre nos guía al poder vivir conforme la palabra de Dios. Y a mí me da mucho gozo el ahora que lo entiendo, lo siento en mi corazón y vive. Después de toda esta dificultad, yo agradezco mucho a Dios. Agradezco toda la dificultad que puso Él en mi vida, que me fue acercando a Él, que a pesar de mi corazón necio, ¿verdad? Porque yo prefería pues las cosas fáciles, que son las cosas del mundo. Para un joven es mucho más fácil el poder acercarse a un amigo y pedirle un consejo, el poder pues querer ir de fiesta y olvidarse de su problema, ¿verdad? Pero nunca nos damos cuenta que el problema nunca va a terminar, porque nosotros lo que hacemos es irnos por el camino más fácil en nuestra juventud. Eso es la vida del mundo. Entonces, cuando yo pude entenderlo, cuando en verdad mi corazón pudo recibir promesa y palabra de Dios, de la palabra de su guía que está en la Biblia escrita hace tantos años, yo sentí mucho gozo y pude en verdad conocer lo que es el mundo del corazón y lo bueno que es para todas nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Entonces, pues yo gozosa podría compartir con mi familia, podría compartir con mis amigos. Antes me daba mucha pena, si les soy honesta, me daba pena el qué van a pensar de mí, ¿verdad? El qué van a decir si yo empiezo a hablar de Dios y les trato de compartir, porque van a decir que es religión y al final del día no es eso. En realidad yo lo que quería compartirles es un amor incondicional, que es el amor de Dios, de Jesús.
yo de esa forma poder llegar a sus corazones y poder hacerlos ver o tan siquiera adelgazar un poquito ese velo que nosotros tenemos al estar totalmente ensimismados y envueltos en lo que es el mundo. Entonces yo de esa forma pues oraba, ¿verdad? Yo pedía, ay Dios mío, si de esta forma tú obraste en mí, tú has trabajado en mí y me estás volviendo alguien para que pueda cumplir tu propósito, quiero que todas las personas puedan sentirse de esta forma porque es algo maravilloso y a nuestra edad es algo que todos necesitamos, a nuestra edad, a los niños, a los adultos, los ancianos, en verdad, todos necesitamos de la palabra de Dios, de alguien que nos pueda dar una promesa. Y como nosotros sabemos, Dios no miente, Dios siempre cumple sus promesas, únicamente es creerle con fe y avanzar con fe porque en verdad es algo que llena nuestros corazones de una forma increíble. Yo quisiera dar gracias en verdad a Dios, compartirles un testimonio que yo cuando pues sufrí por bastante aflicción, por bastante dificultad, mi corazón se sentía muy cargado, mi corazón se sentía duro, difícil, yo me sentía una persona pues necia, ¿verdad? Como aferrada a mis pensamientos y mi único pensamiento era el por qué. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué está pasando esta dificultad? ¿Por qué tengo que vivir esto yo en este momento? Yo estaba bien, yo era feliz. Yo en verdad no me daba cuenta que Dios estaba a punto de trabajar en mí, en mi corazón, de una forma increíble, porque yo no podía dejar pues de mirarme a mí misma, de ensimismarme, ¿verdad? Yo tenía que buscar a Dios de una forma más grande, entonces Él puso en mi vida esta dificultad. Yo empecé a escuchar, fue hace poco, fue hace muy poco que pasó lo del campamento mundial y comencé a escuchar testimonios, escuchar las prédicas de los pastores, de los diáconos. Para mí, en realidad comenzó a llenar mi corazón poco a poquito. Todos los días yo me dedicaba a escucharlos, a en verdad abrir mi corazón para recibir ese mensaje de muchos hermanos que tenían mucha dificultad y dificultades mucho más grandes que la mía. Y aún así ellos tenían mucha fe y sabían que ellos iban a avanzar si se mantenían dentro de la palabra de Dios y confiaban en sus promesas y así a mí llenaban mi corazón de mucha felicidad, de mucha tranquilidad y de mucha promesa. Entonces, cuando comencé a escucharlos, pues mi corazón poco a poco fue sanando, ¿verdad? Yo fui sanando y fui llenando en mi corazón muchas de esas, con muchas de esas palabras, con muchas de esas promesas. Volver a conectarme con la iglesia, el que Dios volviera a tomar sus cuerdas y me trajera de regreso para mí fue de gran bendición. Entonces, yo lo único que quisiera compartir, que quisiera en verdad transmitir, que Dios pueda a través de mí transmitir esta felicidad que Él cree en mí, esta paz interna que yo siento porque tengo mi corazón y mis ojos fijados hacia Él. Él se volvió mi número uno, mi prioridad, y el estar conectada con la iglesia me ha hecho en verdad cambiar mi forma de ver mi vida, mi forma de pensar sobre mí, ¿verdad? Porque Dios ya curó y quitó todos mis pecados. Entonces, de esa forma yo siento un gozo increíble. A veces veo mucha dificultad y puedo ver que las personas pues pasan por dificultad y se tiran ante la dificultad, porque en realidad no conocen lo maravilloso y lo increíble que es vivir en Dios. Yo pues yo lo vivo, lo he visto, yo soy testigo y en este momento pues es mi testimonio y es mi corazón el que quisiera compartirle pues a todas las jóvenes principalmente que sé que muchas veces pasamos por mucha dificultad, por mucha aflicción, entonces me gustaría el poder compartirles de esta forma. También pues un pasaje muy bonito que durante el campamento se compartió y es sobre cuando Jesús estaba en el barco con todos sus discípulos, ¿verdad? Había mucha tormenta, había estaba el cielo muy difícil, ¿verdad? Era algo muy fuerte y todos tenían mucho miedo. Todos estaban aterrados y creían que iban a morir y le preguntaban a Jesús, ¿cómo es que tú puedes dormir mientras está pasando esto, no? Sálvanos. Y él con toda tranquilidad les podía decir que no tenía nada de qué preocuparse, ¿verdad? Porque entonces no estaban confiando en él. Yo me identifiqué tanto con esa palabra y la guardé tanto en mi corazón porque yo dije muchas veces mis días de tormenta, mis días
de tornado, ¿verdad? Que yo me siento en ese barco que ya no hay salvación y Jesús, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde te busco para que me puedas ayudar en lugar de yo ya confiar de que Él ya tiene todo bajo control? Yo sé que Él tiene todo bajo control, que nunca va a ser por mi mano ni por mi esfuerzo, sino que Él ya tiene todo bajo control y en verdad Él va a obrar de una forma maravillosa, que yo con Él ya tengo la victoria, yo solamente debo de creerlo y de poder confiar en todo esto. Y bueno, pues de igual forma querer pues invitar a todas esas personas que en algún momento sienten ese espacio, ese vacío en su corazón. Yo lo, yo lo he vivido, ¿verdad? Yo sé lo que es tener ese huequito en tu corazón que nada llena, que crees que un carro nuevo va a llenar, que crees que un desayuno con tus amigas te va a llenar, ¿verdad? Porque pues así hemos pensado, así nos hemos hecho la idea que una pareja va a llenar, que tu familia, que tus hijos, en realidad hay un espacio tan grande en esos corazones duros, de dificultad, que solamente Dios puede llenar. Yo he vivido y he visto la forma en la que Él llenó mi corazón, increíblemente el amor de mi familia es parte muy importante porque puedo compartirlo con todos ellos, porque son personas que yo amo y que yo sé que Dios va a poder obrar en su vida de una forma maravillosa, siempre buscar abundancia y bienestar. Es lo que Dios tiene para nosotros puras cosas buenas. Solamente es creerlo. Entonces, ese huequito, ese espacio que muchas veces sentimos en nuestro corazón, esa soledad, termina cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo, a voltear a Cristo, a tener una guía. Entonces, yo en verdad agradezco tanto todos los días en mi vida, porque todos los días, pues, amanezco viva, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco a Dios todo esto. Le agradezco tanto a los pastores, toda la guía, porque ellos pueden recibir el corazón de Dios, pueden ellos recibir esa guía y poder pues transmitírnosla y poder explicarnos de una forma tan hermosa y exhortarnos cuando nosotros también nos estamos alejando y a veces nuestros pensamientos no los desechamos. Entonces, yo agradezco en verdad todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos hacen en nuestra vida, todo lo que ellos hacen, pues en realidad porque la promesa está y Dios viene muy pronto y ellos en verdad trabajan para que todas las personas reciban esta salvación y así debe de ser el trabajo de todos nosotros, poder compartir su palabra, poder llegar a corazones de dificultad como muchas veces nosotros es la forma en la que lo buscamos, ahí es nuestro momento, buscarlo, en verdad confiar en su palabra, confiar en su promesa. Él es maravilloso, siempre es bueno, es fiel. Entonces, de tal forma, Él ha obrado en mi vida que ahora yo estoy compartiéndoles esta parte, esta bendición tan grande que yo he recibido. Quisiera pues terminar pues este testimonio agradeciendo a Dios primeramente y a la iglesia que en verdad pues ha formado parte tan importante en mi vida que siempre yo sé que me alejé y pues no solo una vez, ¿verdad? Nuestro corazón se vuelve duro, pero cuando yo por fin logré entender y logré recibir el corazón de Dios, me mantuvo conectada y el espíritu correcto. Entonces, pues quisiera agradecer Dios mío y pues que este testimonio pueda llegar a muchas personas que en verdad tengan esa dificultad, que se puedan acercar a Dios porque solamente Dios pues Dios todo lo puede. Dios abre camino cuando no existe y Dios en verdad obra de tal forma que nosotros podamos cumplir su propósito y podamos llegar a muchas más personas, compartir el verdadero evangelio y compartir lo que es pues la verdadera salvación, ¿correcto? No vivir pensando que nosotros tenemos pues pecado ni que tenemos que pedir perdón todos los días, sí, solamente agradecer porque todo está hecho y Dios ya tiene consumado todo, Él nos conoce desde antes de que estuviéramos vivos, desde el vientre de nuestra madre, Él ya sabía nuestro nombre, entonces solamente pues es confiar, tener fe, pero acercarnos mucho a la iglesia para conocer esa guía y en verdad yo agradezco de verdad, nunca podría yo terminar de agradecerle a Dios, a mi Padre, todo lo que ha hecho en mi vida. Yo veo
Mucha felicidad ahora la siento y a pesar de que hay dificultad, porque siempre la va a haber y Dios siempre va a permitir dificultad, Él siempre va a estar conmigo y me va a hacer mejor, me va a moldear a su forma para que yo pueda cumplir su propósito. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Voy a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, a tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Hasta el versículo 21 he leído. Nosotros estamos averiguando sobre el pecado origen, cómo ingresó en el mundo. Mucha gente no puede relacionar de su vida con el pecado de Adán. Por causa de esta ignorancia, no puede aceptar fácilmente la condenación de Dios. Aunque nosotros nunca hemos visto la vida de Adán y Eva, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos descendientes de Adán. Porque cuando Dios creó a los animales, en aquel entonces, en el cuerpo de animales, todo incluye la vida. Es decir, que por la semilla, a través de hombre, estaba criado por Dios. Es decir, que fueron creados por medio del poder de Dios. Aunque en el huerto de Edén estaban solamente dos personas, Adán y Eva. Pero el día que Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, según la vista de Dios, estaban incluidos en el cuerpo del Adán todos los hombres del mundo. Es decir, que nuestra vida también estaba en el cuerpo de Adán. También Adán, después de cometer, engendró Caín, y Abel y Set también engendró muchos. Mucha gente piensa que solamente Adán engendró 13 hijos. No, no es así. Hijas, hijos, muchos. Entonces, si hubiera muerto en el huerto de Edén Adán y Eva, entonces no iban a hacer nada de sus hijos, ni Caín, ni Abel, ni Set. Porque estaba pegado la vida de Caín y de la vida de Abel. También a través de sus hijos nosotros nacimos, todo el mundo teniendo misma sangre. A través de la palabra de Dios nosotros podemos investigar que el pecado entró por un hombre en el mundo y luego la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres del mundo y pecaron. Romanos capítulo 5, el versículo 12, así está escrito. Por eso, ¿no? Dios dice, usted tiene relación con el pecado de Adán, con la obra de Adán, con la vida de Adán. Pero el ser humano no puede aceptar fácilmente la palabra de Dios. Por eso, por sí mismo quiere procurar hacer buenas obras para cumplir mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito quiere cumplir mandamiento de Dios? Porque Dios había dado una promesa, el pacto.
Cuando uno que cumpla mandamiento de Dios, Dios va a dar la vida eterna. Por eso un intérprete de la ley que sale San Lucas capítulo 10, él era maestro de la ley. Investigando la palabra de Dios está escrito claramente, uno que puede cumplir mandamiento de Dios puede obtener la vida eterna. Entonces, ¿cómo puede cumplir mandamiento de Dios? Puede amar a Dios con todo corazón, con toda la vida, con toda la fuerza, con todo espíritu. También tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente se ve solamente 2 mandamientos. También se ve muy fácil, porque mucha gente, ¿no?, se dice, yo amo a Dios, yo amo a mis prójimos. Por medio de su pensamiento está siendo engañado de Satanás, porque según la palabra de Dios dice que ninguna persona puede cumplir 10 mandamientos. Es decir, que Dios no le reconoce su obra, no vale. Pero el ser humano, ¿no?, desde niño estaba pensando, yo soy bueno, yo soy buena gente, más que otra. Por eso enaltece por sí mismo, piensa que puede cumplir mandamiento de Dios. A veces también puede ayudar a la gente, ¿no? Por eso se siente como bueno. Por esa razón no acepta como lo que está indicado. Ser humano, todos son pecadores porque recibieron el pecado a través de Adán. Porque en Adán hemos cometido junto. Nosotros hemos recibido castigo eterno en Adán. Había una fecha, un día, que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. No sabemos muy bien qué fecha, qué día será, pero el día que Eva comió el fruto de la ciencia del bien y del mal y luego le entregó a Adán. Esa fecha, ese día, claramente llegó la sentencia de muerte hacia la vida de Adán y Eva al mundo, incluye nuestra vida. Por eso, mucha gente quiere conocer de su pecado después de cometer, pero no puede aceptar lo que había cometido juntamente con Adán contra Dios. Desde aquel tiempo está teniendo diferente regla para juzgar a sí mismo. Es decir que una persona, ¿no?, viviendo con ética moral, con mandamiento de Dios, se siente como bueno. Aunque no será como perfecto, pero puede sentir, yo soy bueno. Pero Jesucristo estaba diciendo, nosotros somos como igual que el árbol de espino. Por ejemplo, después de cometer Adán y Eva, Dios había creado diferente tipo de árboles, como dice el versículo 18. Ya voy a leer. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso es uno de castigo de Dios hacia la vida de ser humano, ¿no? Espinos y cardos. Espinos y cardos, al principio Dios no había preparado en el huerto de Edén, sino que solamente había puesto
los árboles que iban a dar muchos frutos deliciosos, sabor totalmente diferente. Pero después de cometer, Dios rechazó al matrimonio de Adán y luego puso guardia. Entonces vamos a ver el versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya uno que quería cavar la tierra, pero está creciendo constantemente cardos. Se pica en su piel, molesta. Espinos y cardos, ese es como un tipo de castigo hacia los pecadores. Entonces, ¿de dónde salía espinos y cardos? De la tierra. La tierra que fue maldecida por medio del pecado de Adán. Entonces, justamente, ¿no, hermano? Un hermano de Ecuador me preguntó, pastor, ¿qué diferencia hay la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Miren, después de cometer Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. No maldijo a ese hombre Adán, sino que maldijo a la tierra. Para decir que para Dios la tierra está maldecida, por eso produce. ¿Qué es lo que produce? Espinos y cardos. Significa que se refiere a la tierra, es como nuestro cuerpo, nuestra carne. Nuestro cuerpo fue maldecido por causa del pecado de Adán. Por eso nuestra obra no produce nada buena para Dios. Por esa razón, tenía que llamar atención de lo que Dios había dicho a Adán y Eva. Porque mientras tanto que Dios hablaba conversando con la serpiente estaba diciendo, tú serás enemigo de la mujer, así decía. Estaba saliendo un secreto de la palabra de Dios sobre enemistad. Uno es descendiente de Satanás. También simiente, la simiente de mujer, la simiente de serpiente. Y luego un día la simiente de mujer romperá la cabeza de la simiente de serpiente. La serpiente va a añadir calcañar del descendiente de mujer. Acá sale el evangelio. ¿Cuál es? Dios está preparando, después de cometer Adán, el plan que iba a enviar su hijo amado por medio de descendiente de mujer. ¿Por qué Dios no quería que naciera Jesucristo a través de hombre? Ya hombre fue contaminado en Adán, fue transformado todos pecadores. Por eso cuando engendra otra vez va a nacer como pecador. Es cierto, ¿no? Ustedes a veces no pueden distinguir bien cachorro y cría de gato. ¿Se ve? Cachorro, cría de perro o cría de gato. Pero observando se nota totalmente diferente, ¿no? Ya, entonces, dando cría de gato, 100% va a nacer gato. También, cría de perro solamente va a dar cachorro
Nada más. Esa es la verdad. No puede cambiar nada. El hijo del pecador es pecador. También el nieto de pecador es pecador, engendrando eternamente el pecado. Por eso Dios voluntariamente quería que naciera su Hijo amado Jesucristo a través de la mujer. También en el libro de Isaías estaba profetizando, ¿no? La mujer engendrará bebé, se llamará Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Ese es un nombre de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo nació solamente por mujer. Pero la mujer no puede engendrar sola. Por eso, a través del poder del Espíritu Santo del Señor, concebió y luego engendró la luz. Entonces, Jesucristo va a romper la cabeza, ¿no? Entonces, uno que se siente como dañado de calcañar y otro que fue rompido la cabeza, más tarde, ¿quién va a perder su vida? Calcañar es como herido, nada más, herido. Es decir, que Jesucristo aparentemente fue crucificado, aparentemente fue herido, pero por medio del poder de Dios se resucitó de su tumba. La resurrección de Jesucristo ganó, triunfado, hizo victoria contra Satanás. Satanás tenía gran poder para llevar nuestra alma al infierno, porque Satanás engañó a Adán y a todos los hombres del mundo. Pero todos los hombres del mundo ya tienen la oportunidad de ser salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Entonces, hermano, me pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Eso es. Dios estaba enseñando al matrimonio de Adán y Eva. Mire, para poder recibir la salvación tiene que confiar la simiente de mujer. Se refiere a Jesucristo. Únicamente. Entonces, un día quería comentar matrimonio de Adán y Eva. Esa área no está escrita en la Biblia, no es bíblico. Eso es lo que estoy dando comentario, ¿no? Un día iba a comentar a Caín y a Abel. Mire, saben que antes de nacer ustedes, nosotros hemos cometido. Pero milagrosamente nosotros hemos escuchado algo secreto. Un día iban a nacer la simiente de mujer. Entonces, entre dos hijos podrían preguntar, papá, ¿a quién se refiere? Todavía yo no sé muy bien, pero va a nacer Salvador, va a romper la cabeza de serpiente, es Satanás que nos engañó. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero mire, después de cometer nosotros hemos hecho delantales por medio de hoja de higuera, pero no podía aguantar de día, se cayó, se secó y se cayó. Pero Dios preparó túnicas a través de la piel de un animal. ¿Qué animal era? Creo que era oveja. Creo que Dios está preparando algo de sacrificio para cubrir nuestra vergüenza, pues nos vistió por medio de piel de túnicas. Por eso nosotros tenemos que creer la simiente de mujer. Eso es el Salvador.
Entonces, ¿quién puede absorber el Evangelio? ¿Quién puede tener oído para escuchar la buena noticia? Uno que no tiene confianza en sí mismo. Caín era labrador, confiaba en su obra, sin saber nada de la verdad, solamente estaba sudando, estaba regando, estaba dando bonos y luego cada día está cuidando plantas. Creo que Dios va a recibir mi ofrenda. Esa es la ofrenda de Caín, incluye su sudor, su sacrificio. No acepto. Se refiere que el ser humano, ¿cómo piensa para recibir la salvación? Pregunten al mundo. ¿Usted cómo piensa para entrar en el reino de Dios? ¿Debería hacer algo o no? ¿Cómo no? Número uno, yo tengo que congregar la iglesia. Yo tengo que ofrendar, diezmar, orar, alabar, también leer la Biblia, orando al Señor y haciendo buena obra, amando a Dios, amando al prójimo. Muchas cosas está mezclando. Dios no acepta. Dios considera estas obras de ser humano como si fuera la ofrenda de Caín. Rechazará. Entonces, ¿qué es lo que acepta Dios? Dios acepta solamente la sangre de Jesucristo que hizo triunfado victoria, rompiendo la cabeza de Satanás. ¿Cuándo le rompió? Cuando el día que se resucitó de su tumba. ¿Sabe eso? Es muy importante. Por eso, en el corazón de Abel tenía esa fe. Por eso, Hebreos capítulo 11, el versículo 4 dice que Abel ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Por la fe. El autor de la fe es Jesucristo. Por eso, por la fe, en el corazón de Abel, ¿qué es lo que confió? En la obra de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. En aquel entonces alcanzó recibir testimonio de Dios que dijo a él: tú eres justo. Esa es la manera de recibir la salvación. ¿A quién justifica Dios? A los que hagan muchas cosas buenas, a los que hacen buenas obras cumpliendo mandamiento. Tiene que investigar toda la palabra de la Biblia. No es así. No es así. Negativo. Únicamente Dios acepta la sangre de Jesucristo que aparece en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No de la sangre de cabrío ni becerro, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo eternamente, una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que la salvación no depende de nuestra obra, sino depende de la obra de Jesucristo. ¿A quién puede dar la salvación? Dios. Dios, ¿a quién justifica? Dios, ¿de quién ofrenda recibe? A los que apoyan en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos explica muy claro. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran desnudos. No tenían vergüenza nada. Pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, en el corazón de Adán se sentía algo.
con la vergüenza. Por eso, de primero ellos hicieron delantales por hoja de higuera y luego cubrió de su vergüenza, ¿no? Cuando apareció nuestro Dios, le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Él se escondió atrás de árbol. Adán, ¿dónde estás tú? Ya miren, Dios no sabía dónde está Él. Dios es espíritu. Por eso Dios está en todos los lugares, en el universo, en el lugar, todo. Porque no tiene cuerpo como nosotros. Solamente yo estoy quedándome acá en mi casa de Santiago, ¿no? Yo no puedo estar otro lado. Pero nuestro Dios está en todos los lugares. Todas cosas sabe. Entonces, Dios caminando en el huerto de Edén, a través del Espíritu Santo del Señor, vio que está escondido con temor, porque él estaba escuchando la voz de Dios, teniendo temor se escondió. Adán, ¿dónde estás tú? En aquel entonces Adán respondió: Señor, escuchando su voz, ya teniendo miedo, me escondí. ¿Ya? ¿Por qué está teniendo miedo? En el huerto de Edén, mientras tanto que se quedaba con Dios, Adán nunca había tenido miedo de escuchar la voz de Dios. Nunca tenía vergüenza, nada. Pero después de aceptar la voz de Satanás, su espíritu convirtió como el espíritu de Satanás. ¿Sabe eso? El espíritu del pecador es mismo espíritu que Satanás. Por eso, destino de la vida de los pecadores es igual que Satanás. Se van a ir al infierno. Por eso, porque el mismo espíritu que se queda en el lugar del lago de azufre que no se apaga eternamente. ¿Dónde estás tú? Dios no está preguntando el cuerpo de Adán que está quedando, está escondido atrás de árbol, sino que ¿dónde está su espíritu? Porque está alejado, porque está teniendo incredulidad contra mí, porque desechó mi palabra. ¿Por qué? Dios estaba investigando acerca del corazón de Adán. Adán, ¿por qué está teniendo vergüenza? ¿Quién le enseñó? ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Imagínense. Claramente Adán empieza a escuchar la voz de alguien. Tú estás desnudo. ¿Eh? Ah, estoy desnudo. Sí. Tiene que cubrir. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Mira, allá está hojas. Tiene que hacer, coser. Ah, sí, ya vamos. Hay que tapar algo. Significa que eso es todas las síntomas del pecado. Quería cubrir, quería tapar. Dios sabía muy bien. Satanás está dominando el espíritu de Adán. ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Yo no le enseñé. Yo no le dije. Fuera de Dios. ¿Quién te enseñó? Satanás. ¿Sabe qué? Después de aceptar la voz de Satanás, el espíritu de Adán ya convirtió como el espíritu de Satanás. Por eso Satanás tiene dominio, control. Está dominando, controlando. Por eso Efesios capítulo 2,
hay un príncipe de potestad de aire que opera a los desobedientes, a los hijos de la desobediencia, así dice. Operador. El operador, la vida de los pecadores, es Satanás, es engañador, mentiroso, un espíritu maligno. Por eso hoy en día mucha gente está siendo engañado de este engañador, mentiroso, operador. Por eso dando pensamiento. Mucha gente se suicidan. ¿Por qué? Escucha la voz de Satanás. Mire, ¿por qué es necesario aguantar la vida? Está teniendo mucho herido de su corazón, ¿no? Sí. ¿Para qué es necesario aguantar cada día? La familia no le ama. Creo que sí. El colegio tampoco. Sus compañeros están molestando, escupitiendo y está pisoteando. Ya, ¿para qué es necesario aguantar? Tiene que probar, saltar de alto. ¿Por qué? Al caer solamente un segundo llega dolor, pero se quedará tranquilidad, paz. Ustedes tienen que saber, uno que está siendo deprimido, uno que está creciendo en su propio pensamiento, siempre habla por sí mismo. ¿Sabe? Que el ser humano conversa entre sí. Aunque se ve que no piensa nada y se quedando así, no es así. Piensa. Siempre funciona pensamiento. Me parece que mi padre no me ama, me odia. Mi profesor tampoco. ¿Quién está conmigo? Nadie. ¿Por qué es necesario aguantar este mundo? Voy a pagar. Voy a acabar de mi vida. Mire, ¿cómo puede desaparecer y escapar de este mundo tan peligroso? La gente tiene que abrir su boca. Tiene que empezar a contar con los amigos, con los mentores. Por eso es necesario hoy en día, ¿no? La gente tiene que conversar con otra persona que pueda dar consejo. Dios estaba enseñando, mire, yo no le enseñé a ti, yo no te enseñé nada, que estás desnudo, sino que eso es. Por eso descubrió, de primero preguntó, Adán, ¿por qué comiste? Señor, usted me dio esa mujer que me acompañara, esa mujer me entregó. ¿Es cierto? Sí, Señor. Mujer, ¿por qué comiste? Ay, al principio no quería, no. Entonces, no quería, ¿por qué comiste? Y mi serpiente me engañó, maldito. Entonces Dios le dijo directamente maldición a la serpiente. Ante presencia de Adán y Eva, maldijo. Será maldito, un día será rompida su cabeza a través de la simiente de mujer. ¿Entiendes? Significa que ya Dios estaba teniendo plan para ganar contra engaño de Satanás a través de Jesucristo. Por eso infinitamente nosotros podemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por haber enviado nuestro Señor Jesucristo para que nosotros recibiéramos la salvación.
el de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos esta clase de la evangelización. El de hoy, así terminamos clase 10. Cada día nosotros cuando compartamos la palabra del Señor, Dios está dando la sabiduría y entendimiento. También Dios está llamando a los pastores, colegas de la iglesia, para que aprendan la palabra de Dios, para que ellos también sean siervos de Dios, que sean utilizados del Señor. Hoy en día mucha gente se necesita aprender la palabra de Dios, mucha gente se necesita recibir el perdón eterno por la fe en Cristo Jesús. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como sus siervos para que nosotros podamos tener muchos frutos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Hola nuevamente, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos para poder meditar la palabra. Estamos en una serie de 6 estudios donde estamos meditando acerca del Evangelio, las buenas nuevas. Hoy vamos a tener la 4ª sesión, que es el propósito de la ley. Vamos a leer nuevamente Lucas 18 del versículo 9 en adelante, que es donde podemos ver el corazón que Dios quiere que tengamos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, como buenos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia está compuesta por 2 pactos, por 2 leyes, por 2 testamentos. El antiguo pacto representa la ley mosaica, donde Dios le dio 613 mandamientos a Moisés para que el pueblo dejara de hacer maldades o cumpliera ciertos lineamientos que el Señor había establecido, estatutos. Por el otro lado está el Nuevo Testamento, la ley del Espíritu de vida, donde el hombre sí cree sin obras de la ley, se convierte en justo por creer en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios nos presenta aquí al fariseo y al publicano? Porque el fariseo representa la condición que todo ser humano tenemos desde que nacimos, engañados por el pecado. El poder del pecado es la ley. Cuando Satanás dijo al hombre: serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento quedamos bajo la potestad de Satanás, nacimos pecadores, nuestra carne, pensamientos y deseos, todos son de maldad, y las obras que producen esos pensamientos de que yo soy Dios y puedo hacer obras, delante de Dios son trapos de inmundicia. A través de esta parábola, de esta figura literaria, el Señor nos enseña algo importante. Nadie nació bueno, todos nacieron pecadores, pero ustedes están engañados. Ustedes son como el publicano, lo peor que puede haber. Pero por la mentira de Satanás, ustedes nacieron pecadores malvados. Entonces la pregunta sería, entonces si Dios sabía que nacimos pecadores, ¿cómo dio una ley que no la podíamos cumplir? Bueno, para eso el Señor dice escudriñar las Escrituras, y es lo que estamos haciendo. Vamos a ver varios versículos. Comentamos al principio que esa confusión entre tener que hacer cumplir mandamientos del Antiguo Testamento y al mismo tiempo creer en Jesucristo no son compatibles, ¿sí? Es un evangelio diferente. El evangelio único y verdadero está basado en la gracia, está basado en la fe. El evangelio diferente es cuando se revuelve las obras humanas, la justicia humana con la obra de Jesucristo. No son compatibles. Vamos a ver Gálatas 1:6, por favor. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo. La gracia es todo lo que Dios hace sin ningún mérito de nosotros para seguir un evangelio diferente, revuelto entre los dos pactos. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, porque todos podemos ser engañados por Satanás, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No podemos enseñar la ley de Moisés y no podemos enseñar el evangelio de la gracia. Si nosotros enseñamos la ley, entonces la Biblia nos advierte algo muy importante. Nos dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, es decir, cuando creemos en el evangelio, ya Satanás ya no nos gobierna, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En las sesiones quinta y sexta vamos a ver cómo somos librados de la ley. Entonces dice, no estás bajo el antiguo pacto, ya no depende de tus obras, ya no depende de tu justicia. Lo que para el hombre natural es locura. ¿Cómo no vas a tenerte que esforzar? Tienes que estar convencido y arrepentirte de dejar de hacer lo malo y portarse bien. Eso es lo que el hombre normalmente enseña, pero la Biblia nos dice, ya no estás bajo la ley, entonces explícame eso. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley a Moisés? Dice, ¿verdad? Entonces la Biblia, escudriñándonos, nos responde, dice, sino bajo la gracia, donde por creer, solo por creer, tú eres justificado y era en tu vida. Dios, viviendo por la palabra, cumple todas sus promesas del ser humano sin esfuerzo de nuestra parte, solo por la fe, como dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver entonces qué propósito tiene la ley. Vamos a 1 de Timoteo 1:8, donde dice, pero sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué nos está enseñando la Biblia, hermanos? Que Dios dio la ley con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo vamos a contestar. Entonces, la ley mosaica que dio en el Antiguo Testamento es bueno para el ser humano siempre y cuando se use para lo que Dios la estableció, con el propósito que la estableció. Dice en el versículo 9, fíjense, bien importante, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Está hablando de la ley mosaica, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para las homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana enseñanza? Que el hombre solamente puede ser justificado por la fe en la obra de Jesucristo. Si le quiero añadir mis obras, ya es un evangelio diferente, un evangelio corrompido. Entonces dice Pablo, la ley es buena si la utilizamos de acuerdo a para lo cual Dios la estableció. ¿Por qué la ley? Una vez que somos justificados, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces la ley dejó de ser necesaria, cumplió su propósito. ¿Qué propósito? Vamos a verlo más adelante en los siguientes versículos. Sino la ley es para el pecador. Entonces, vemos al fariseo y vemos al publicano. El fariseo todavía confiando en que no es tan malo o que no es malo, es bueno. Entonces, él no entiende ni reconocía la maldad que había nacido pecador. Mientras que el publicano ya había entendido, yo soy pecador, no puedo hacer el bien, pero por la obra que hizo Cristo, yo puedo ser justificado. Entonces así la ley es buena cuando cumple el propósito. Como todos estamos bajo la ley, engañados por Satanás, por eso el poder del pecado es la ley, como ya vimos en la anterior sesión, Dios quiere derrumbar ese pensamiento y esa soberbia para poder entender que nacimos malvados. La ley tiene un propósito, vamos a ver cuál. Dice en Gálatas 3:10, lo citamos en una de las sesiones, porque todos los que dependen de las obras de la ley
O sea, si yo dependo de mi justicia, quiero llegar a Dios, Señor, yo estoy tratando de cumplir los mandamientos, amar a mi prójimo, amar a Dios, ¿verdad? Con todo mi corazón, toda alma, toda mi mente. No adulterar, ¿verdad? No hacer ninguna maldad, dice la palabra de Dios. Repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley mosaica, el antiguo pacto, nos obliga. Si yo quiero llegar a Dios por mis obras como el fariseo, entonces soy maldito. Porque si yo no cumplo al 100% todos los mandamientos, entonces estoy bajo maldición. Con este pasaje y muchos más que hay al respecto, Dios nos enseña. ¿Cuál es el propósito de la ley? Señor, entonces si tú sabes que no la puedo cumplir al 100%, ¿para qué la diste? Esa sería la pregunta. Pero la Biblia lo responde, por eso es importante lo que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que meditar en la palabra, escudriñar profundamente la palabra. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, hoy el problema de mucha gente que sufre por el pecado todavía es porque no estudia, no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo puede conocer la verdad si dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben permanecer en la palabra? Y si permanecen en la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si no estudio, no leo la Biblia, no verdad estudio para que la Biblia se conteste con la misma Biblia, viene la confusión por el engaño del pecado, como el fariseo. Bueno, si Dios dio la ley, yo la tengo que cumplir. Oye, pero dice la Biblia que si tú dependes de tus obras, estás bajo maldición. Porque bajo el antiguo pacto, si no cumples todos los mandamientos al 100%, eres maldito, vas a la condenación. Entonces no entiendo. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Por eso escucha la palabra, estúdiala. Vamos a ver, por favor, Gálatas 3:20. Romanos 3:20. Dice así la palabra. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, fíjense lo que dice la palabra, hermanos, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie por las obras de la ley podrá presentarse a decir ante Dios, Señor, en toda mi vida no delinquí, no cometí ningún pecado. Yo cumplí perfectamente la ley. ¿Quién de ustedes lo puede decir? Nada. De nosotros solamente sale maldad, como ya vimos en la naturaleza del pecado. Porque por medio de la ley, y aquí viene ya cómo la podemos usar legítimamente, al predicar la palabra, lo que estamos haciendo ahorita es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El fariseo no conocía que él había nacido pecador por ser descendiente de Adán. Aunque la Escritura lo decía, su propio razonamiento, la mentira de Satanás, lo llevaba a poder creer que podía hacer el bien. No conocía su maldad. Entonces, la ley es buena si se utiliza legítimamente. ¿Cuál es el propósito? Tú naciste bajo pecado. Satanás te tiene engañado que tú puedes hacer obras, pero la ley te dice que si no la cumples al 100%, entonces eres maldito. Para que entiendas como el publicano que tú no puedes hacer el bien. Se derrumbe, te arrepientas, que vamos a ver más adelante del arrepentimiento. Deja tus pensamientos, deja la mentira de Satanás y vuelve a la verdad. Ya todo está hecho. Solo confiando, creyendo, tú puedes recibir el perdón de todos tus pecados por la obra redentora del Señor Jesucristo. La ley es buena si se utiliza legítimamente. Entonces, ¿para qué Dios la estableció la ley? Para derrumbar la soberbia y la mentira de Satanás en el ser humano, que creemos que podemos hacer el bien. Ya vimos que nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia y todos nuestros pensamientos, que es donde ve Dios la maldad, solamente son de continuo el mal. Entonces Dios nos muestra, tú naciste malvado, deja de creer que puedes hacer el bien. Por eso es buena si se utiliza legítimamente. Perdón. Dice en Romanos 5:20, nos sigue hablando del porqué de la ley. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense qué hermoso es la Biblia. Yo te pongo
¿verdad? Suponiendo que voy a cruzar un obstáculo, ¿verdad? Si en el atletismo hay algo, pues te voy a poner un obstáculo a medio metro. Tal vez yo lo pueda cruzar. Si brinco fuerte, lo cruzo. Pero si te pongo un obstáculo de 2 metros, ¿cuándo lo vamos a poder cumplir o poder brincar nosotros? La ley se introdujo para que el pecado abundase. No adulteres, no codicies, ¿verdad? No mates, no adulteres. Dice la palabra de Dios que si yo miro a una mujer, si miramos a una mujer o una mujer a un hombre para desearla, ya adulteramos. ¿Quién no ha visto a otras personas, a otras mujeres, hombres según corresponda, y nos han gustado? Ya adulteramos, ya rompimos la ley. Dice en Santiago capítulo 2, si no cumplimos un solo mandamiento, si dices amar a tu prójimo y haces acepción de una persona, ya transgrediste toda la ley. Bajo la ley no hay ni tantita gracia. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para derrumbar la soberbia natural, la mentira de Satanás de seguir confiando en nosotros y volvamos el corazón a Dios. Para eso Dios estableció la ley mosaica. Cuando el pecado abundó, me doy cuenta que solamente hago maldad como el publicano. Entonces sobreabundó la gracia. Tus pecados te son perdonados. Solo por la fe. Es por gracia. El hombre natural que está esclavo bajo la ley no puede comprender esto. ¿Cómo? Entonces cada quien puede hacer lo que quiera. Todos nacimos con ese pensamiento. Pero Dios quiere derrumbar en Cristo Jesús esa soberbia natural y el engaño del pecado que nos hace creer que nosotros somos buenos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque el único que hace lo bueno es Dios y ya lo hizo cuando terminó la creación. Vamos a Gálatas, por favor, 3:23. La misma Biblia nos hace ver nuevamente el propósito de la ley. Pero antes que viniese la fe, en el Antiguo Testamento la ley yo tengo que hacer. En el Nuevo Testamento, si crees, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. En el Antiguo Testamento yo tengo que hacer, en el Antiguo Testamento tengo que creer que Cristo ya hizo todo. Consumado es para limpiarnos de toda nuestra maldad. Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, la esclavitud del pecado, la mentira de Satanás bajo la ley. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, como el fariseo. Nosotros tenemos que trasladarnos del corazón del fariseo al publicano, de ver que no podemos hacer el bien para entender nuestra miserable condición. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo? A través de la misericordia de Dios. Tú no puedes hacer el bien, el único camino es Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pastor Pablo Shin, quien es dirigente de la misión en México, Centroamérica y el Caribe, ha explicado muy hermosamente esto, inclusive hasta con imágenes. Un ayo era un siervo, un esclavo, que verdad se le encargaba al hijo del Señor, que lo educara, lo guiara, hasta que éste creciera, y lo estaba guiando y educando para que aprendiera a ser y vivir como un Señor. Pero una vez que ese niño, hijo del Señor, crecía, nuevamente el siervo se volvía a someter bajo la autoridad del niño. Pero él lo guiaba cada día, ven, aprende esto, ven, vamos acá. Entonces, ¿para qué es la ley? Nos guía, nos hace ver nuestra maldad, para entender y creer que la única manera de poder llegar ante Dios es por lo que hizo Cristo en la cruz. No hay otra manera. Vamos a hablar más adelante de detalle de que es necesario ofrenda, sacrificio por el pecado, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El fariseo confiaba en su propia justicia, el engaño del pecado, todos nacimos así. El publicano, Dios le había revelado, tú naciste pecador, eres un miserable. Entonces, necesitas mi justicia, la tuya no sirve. Mientras que el fariseo creía que su justicia, sus obras sí servían. Hoy ese es el problema en mucha gente, por la mentira de Satanás. Pero cuando estudiamos la palabra, Dios nos hace ver
La ley, entiéndelo, no fue para que ustedes la cumplieran. Úsala legítimamente. Fue establecida para que te des cuenta, como el publicano, que tú naciste pecador. No puedes hacer el bien. Entonces, la ley, cuando me dice Dios, si no cumple los 100 mandamientos, eres maldito. Señor, entonces, ¿qué voy a hacer si yo he pecado mucho? Entonces, por eso vuelve tu corazón a la palabra y cree en la obra de Jesucristo. Es por gracia, es un regalo. Tú no puedes hacer nada. Entonces nos humillamos. Ya entendí, Señor. Entonces, por la sangre de Cristo, estoy perdonado para siempre. La ley me condena. Si yo dependo de las obras de la ley, estoy condenado. Pero ahora entendí para qué pusiste la ley. Para llevarme a Cristo y entender que no por mis obras, no por mi justicia, sino creyendo en la obra de Jesucristo, tú me justificas. Recibo la justicia de Dios, dado que mi justicia es como trapo de inmundicia. No sirve. Dice aquí la Biblia, a fin de que fuésemos justificados por la fe, oír la palabra y creer en lo que hizo Cristo. De esto hablaremos en la 5ª y 6ª sesión. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo dejamos la ley? Esto lo vamos a explicar en los siguientes 2 sesiones. Vamos finalmente a ver Juan 8:1, por favor, el caso de la mujer adúltera, que nos habla precisamente cómo la ley nos lleva a Cristo. Dice versículo 1, Juan 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, conversando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravillosamente la Biblia nos enseña. ¿Quién llevó a Cristo a la mujer adúltera? La ley. En la ley dice que si esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio, tiene que morir. Si no cumplimos todos los mandamientos, somos malditos. La ley es buena si se utiliza legítimamente. Entonces, esta mujer adúltera es lo que hace la ley. La ley la llevó a Cristo. Si tú dependes de tus obras, tú has pecado. Con un mandamiento que no cumplas, te vas a la condenación. Entonces, ¿quién puede ser justificado por las obras de la ley? Ya leímos, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces, Dios nos enseña. El único camino es Cristo. Le preguntan, ¿tú qué dices? Si la ley dice que tiene que morir apedreada. Si él hubiera dicho, mátenla. Entonces, ¿dónde está la misericordia y el amor que tú dices? Entonces tienes que morir. Y si decían, no la maten, entonces iban a decir, tú estás contra la ley de Moisés, tienes que morir. Pero el Señor les dice, el que esté sin pecado, porque su conciencia, estando bajo pecado, bajo la ley, los acusaba. Por eso no pudieron matarla. Todo el juicio, el sufrimiento, vino, nuestro pecado se cargó sobre el Señor Jesucristo. Esta mujer merecía morir igual que nosotros. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros solamente podemos hacer el mal, y por eso el publicano fue justificado. Aquel que se enaltezca, yo puedo hacer el bien, no va a poder poner solamente su fe en Jesucristo. Por eso a través de la palabra, ¿para qué sirve la ley? Para que podamos entender que estamos engañados por Satanás, que no podemos hacer el bien. Y así como la mujer adúltera, si yo creo en mis obras, en mi justicia, seré maldecido y condenado. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos demonios, ¿verdad? En las plazas compartimos y en tu nombre hicimos milagros.
y les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo aquel que llegue por su propia justicia no tiene nada que ver conmigo. ¿Quiénes son los que verdaderamente reciben la justicia por la fe? Todos aquellos que verdaderamente se humillaron, reconocieron su maldad como el publicano y pudieron entender que el único camino es lo que yo hice en la cruz por ustedes. La única manera de ser justificados y perdonados es por la fe en mi sangre. Ustedes no pueden hacer el bien. Arrepiéntense, dejen de confiar en ustedes, en sus obras, dejen sus pensamientos y vuelvan a mi palabra. Y por la fe, bajo la ley del Espíritu de vida, la ley de la gracia, ustedes creyendo gratuitamente son justificados. Por eso el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Quieres llegar por tus obras? Maldito al fuego eterno. Te humillas y reconoces que no puedes hacer el bien, entonces aceptando mi palabra, tú eres justificado como el publicano. Eso es lo que la Biblia nos quiere revelar a través del estudio profundo de las Escrituras. Espero, hermanos y amigos que escuchan, que esta palabra haya quedado en su corazón. Gracias por estar con nosotros. Nos faltan 2 sesiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.